Hola, mi nombre es David Calderón y quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo video donde vamos a profundizar juntos en la historia más grande jamás contada, la historia de Dios. Hace poco publiqué un video titulado La historia de Dios en 5 actos, que resume en aproximadamente 7 minutos el gran panorama de la narrativa bíblica, desde la creación hasta la nueva creación. Si todavía no lo has visto, te animo a buscarlo en este canal. Es una excelente introducción que te puede ayudar a comprender cómo encajan todas las partes de la Biblia dentro de una sola historia. Así que si quieres, pausa este video un momentito, vea ese primero y luego regresa para que podamos sumergirnos juntos en los detalles. Hoy vamos a detenernos con mucho más cuidado en el acto 1 y el acto 2A de ese gran drama bíblico. Vamos a explorar cómo Dios crea el universo como un templo viviente, cómo coloca al ser humano como su imagen en medio de ese templo, cómo ocurre la desobediencia que lo tuerce todo y cómo incluso en medio de esa fractura Dios inicia un plan de redención que tiene nombre propio: Abraham. Vamos a mirar el texto bíblico con lupa, deteniéndonos en símbolos, en conexiones profundas, en tesoros que muchas veces pasan desapercibidos. Porque esto no es solo una historia sagrada, es nuestra historia. Es la historia en la que Dios nos ha invitado a participar. Así que prepárate, vamos a regresar al inicio, no solo para entender lo que pasó, sino para descubrir lo que eso dice sobre quiénes somos, para qué fuimos creados y cómo podemos volver al corazón del Padre. Dios crea un templo viviente. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y no fue solo una obra de poder, sino una obra de propósito. El universo no fue diseñado como una máquina fría ni como un simple escenario. Fue creado como un templo, un espacio sagrado donde el Creador habitaría con su creación. Esta idea de la creación como templo no es un invento moderno, es un hilo teológico que atraviesa toda la escritura. Desde Génesis 1 vemos un patrón de 7 días que termina no con más actividad, sino con reposo. Y ese reposo no es pasividad, es el acto culminante de un rey que toma su lugar en el trono. Al igual que en Éxodo, donde el tabernáculo se termina en 7 secciones y luego Dios llena el lugar con su gloria. La creación en Génesis 1:2 es un templo cósmico y Dios es su habitante principal. Pero eso no es todo. En este templo Dios coloca imágenes suyas, no estatuas, no símbolos de piedra, sino seres humanos. Hombre y mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Este concepto, la imagen de Dios, es una de las doctrinas más gloriosas y a la vez más malentendidas. Porque no significa que nos parecemos físicamente a Dios. Significa que somos representantes suyos en la tierra, embajadores de su autoridad, reflejo visible de su carácter invisible. Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Este mandato no era solo para poblar la tierra, era una misión sacerdotal y real. Era extender los bordes del Edén, el santuario inicial, hasta llenar toda la tierra con su gloria. ¿Y sabes qué es hermoso? Que desde el inicio Dios delega. No creó robots ni marionetas. Crea seres con voluntad, creatividad, inteligencia, capacidad de amar, de cuidar, de gobernar con Él. Nos invita desde el primer día a participar en su obra. Esta primera escena no solo nos dice de dónde venimos, sino que nos recuerda quiénes somos. Y si perdemos de vista que fuimos creados como imagen en un templo viviente, fácilmente reducimos nuestra fe a reglas, a ritos, rutinas, religiosidad, cuando lo que Dios siempre quiso fue relación, comunión y un propósito compartido. Ahora pasemos a el jardín del Edén. Después de crear el universo como un templo, Dios preparó una sección especial dentro de ese templo cósmico que se llamó el jardín del Edén.
Un lugar que no solo era hermoso, era sagrado. El Edén era como el lugar santísimo dentro del gran santuario de la creación. Allí el cielo y la tierra se tocaban. La narrativa bíblica nos dice que Dios plantó este jardín en el oriente y lo llenó de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Pero entre todos esos árboles, dos eran especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este detalle es más que simbólico. El árbol de la vida representaba la comunión continua con Dios, la fuente de toda vida. Y el otro árbol, el del conocimiento del bien y del mal, no era un objeto mágico, era un árbol de pacto. Era un punto de obediencia, un límite que definía si el ser humano viviría bajo la autoridad divina o intentaría vivir bajo su propia autoridad. En el Edén, el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Este detalle aparentemente simple nos habla de un estado de inocencia, de confianza, de transparencia total, no solo entre ellos, sino también con Dios. Él caminaba con ellos, estaba presente, no desde lejos, no como un concepto, sino como un Dios cercano, accesible, tierno, personal. Y en medio de esa comunión, Dios les dio una vocación: cultiven y guarden el jardín. Esas dos palabras, cultivar y guardar, son las mismas que más adelante se usarán para los sacerdotes en el templo. Es decir, Adán y Eva fueron los primeros sacerdotes de la humanidad. Su adoración no era un canto, sino una vida entera rendida al cuidado de la creación y a la obediencia amorosa. Y aquí hay algo profundo. Dios, que lo puede todo, decide compartir su obra con nosotros. Les da a los humanos libertad y con esa libertad también una advertencia: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman de él, ciertamente morirán. No era una trampa, era una invitación a confiar, a reconocer que no todo conocimiento es bueno si se obtiene fuera del diseño de Dios. Y este jardín era el lugar del encuentro, un santuario sin paredes y en el centro la oportunidad constante de elegir, amar, obedecer, confiar. La caída. Pero todo cambió. En medio de aquel jardín perfecto entró una voz, una presencia engañosa, una criatura astuta más que todas las demás: la serpiente. No entró con violencia ni con gritos, entró con duda. ¿De veras Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol? Una distorsión sutil pero peligrosa. Eva, con buena intención, responde: no podemos comer del árbol que está en medio del jardín, ni tocarlo, porque moriremos. Pero Dios nunca dijo que no podían tocarlo. Ya en sus palabras vemos que la confusión ha comenzado. Entonces, la serpiente lanza su veneno. No morirán. Dios sabe que si comen de ese fruto, serán como Él. Y ahí está el verdadero ataque: el corazón de la mentira. No confíes en Dios. Él te está ocultando algo. Mejor toma tú el control. Eva vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Y comió. Y Adán, que estaba con ella, también comió. Y en ese momento todo se rompió. La Biblia dice que sus ojos fueron abiertos, pero no fue iluminación, fue vergüenza. Se vieron desnudos y por primera vez sintieron miedo. Corrieron a cubrirse con hojas, se escondieron entre los árboles, se alejaron de Dios. Cuando Dios los llama, ya no corren a su abrazo, sino que se esconden de su voz. Y al enfrentarlos, el hombre culpa a la mujer. La mujer culpa a la serpiente. Y así comienza ese ciclo eterno de culpa, de división, de justificación. Pero aquí viene algo profundo. Dios no los destruye,
Sí, hay consecuencias. La tierra se maldice, el dolor entra en la historia, la muerte se convierte en destino, el acceso al árbol de la vida se cierra, pero en medio del juicio hay gracia. Dios hace túnicas para cubrirlos y aún más les promete que un día el descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esa es la primera profecía del Evangelio. En Génesis 3:15, Dios ya anuncia que la historia no termina en fracaso, sino en redención. La caída no sorprendió a Dios, Él ya tenía un plan. Y lo que comenzó en un jardín terminará con una nueva creación. Ahora pasamos a la expansión del pecado en la humanidad. La historia no se detuvo con Adán y Eva fuera del jardín. De hecho, en cierto modo, apenas comenzaba. Porque el pecado no se quedó contenido en un solo acto, ¿verdad? Se multiplicó, se esparció como una plaga silenciosa entrando en cada corazón, contaminando cada rincón de la creación. Adán y Eva tuvieron hijos y desde el primer linaje humano la violencia ya estaba presente. Caín mata a su hermano Abel. El primer asesinato no ocurre siglos después, sino en la primera generación. Y de allí en adelante la Biblia pinta un cuadro cada vez más oscuro. Las ciudades se llenan de injusticia, la corrupción crece, la maldad se vuelve tan generalizada que el texto bíblico llega a decir: todo designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Eso es Génesis 6:5. La tierra, que fue creada como templo de vida, se convierte en un escenario de rebelión. Y Dios, en su justicia, decide traer juicio. Un juicio severo, el diluvio. Pero incluso ahí, no todo es destrucción. Dios preserva a una familia, Noé y su descendencia. Les da un nuevo comienzo, un nuevo pacto. Pero aún con la segunda oportunidad, el corazón humano sigue torcido. Rápidamente vuelven a buscar su gloria, en lugar de buscar la gloria de Dios. Y ahí llegamos a Babel. La humanidad, en vez de llenar la tierra como Dios había mandado, decide unirse para construir una torre que es un monumento a su propia grandeza. Entonces, una vez más, el hombre quiere ser como Dios. Una vez más, Dios interviene, confunde su lenguaje, los dispersa por la tierra y la historia parece una vez más al borde del colapso. Pero aquí es donde aparece algo glorioso. Cuando todo parece perdido, Dios hace algo inesperado. Llama a un hombre. ¿Quién es? Pasamos a la siguiente sección. Dios llama a Abraham. Ok, en medio del caos, la violencia y la confusión de lenguas, cuando la humanidad había fracasado una y otra vez, Dios no cancela su plan, al contrario, lo afina. No empieza de cero, Dios elige comenzar de nuevo a través de una persona, un hombre, un pagano, un desconocido, un tal Abraham de Ur de los Caldeos. Y lo llama, sin explicarle todos los detalles, sin darle garantías visibles. Solo le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Eso es Génesis 12:1. Es como si Dios le dijera: confía, camina conmigo y a través de ti voy a hacer algo grande. Y entonces viene una de las declaraciones más hermosas y poderosas de toda la Biblia. Dios le promete 3 cosas que marcarán la historia. 1, haré de ti una gran nación. 2, te daré una tierra. Y 3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estas no son promesas pequeñas, estas son promesas cósmicas. Y lo más impresionante, Abraham las cree. Él y su esposa Sara, a pesar de su edad avanzada y de no tener hijos, creen. La fe de Abraham
no es ciega, es una fe valiente, porque se aferra a la voz de un Dios que lo llama a construir una historia mucho más grande que él mismo. Y ese es el corazón del acto 2A de esta historia. Dios no abandona su creación. Dios no destruye a la humanidad. Dios elige redimirla, pero lo hace a su manera, con paciencia, con promesa y con propósito. Abraham se convierte en Abraham, el padre de muchos, y sus descendientes serán el inicio de una nación por medio de la cual el mundo entero será bendecido. Cuando contemplamos estos primeros actos del gran drama bíblico, no podemos hacer otra cosa que quedarnos en silencio, admirados ante la grandeza del Creador y la profundidad de su amor. Un Dios que forma el universo como un templo, que coloca al ser humano como una imagen viviente, que incluso cuando el pecado irrumpe, no desiste, no se rinde, sino que traza un plan redentor que comienza con un solo hombre y que acto tras acto cambiará la historia de la humanidad. Es una historia llena de belleza, pero también de tensión, de gloria y de dolor, de caída, pero también de esperanza. Y lo más asombroso es que no es solo la historia de ellos, es tu historia, es mi historia. Porque el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo que caminó con Adán y Eva, el mismo que llamó a Abraham, sigue llamando hoy. Y todavía está escribiendo esta historia con nosotros como parte de ella. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí. Gracias por detenerte conmigo a meditar, a profundizar y a contemplar estas verdades eternas. Te invito a que sigamos caminando juntos en este viaje, porque en el próximo video vamos a explorar cómo Dios transforma a los descendientes de Abraham en un pueblo con una misión, una ley, un tabernáculo y una promesa que anticipa algo glorioso. Mi anhelo es que este recorrido por el drama bíblico te ayude a leer las Escrituras con ojos nuevos, con una mayor comprensión, pero sobre todo con un corazón más rendido, más confiado y más lleno de asombro ante el Dios que la inspira. Que el Señor te bendiga, te guarde y te acompañe en cada paso. Y que esta historia no solo la conozcas, sino que la vivas. Nos vemos en el próximo acto. Bendiciones.